Es muy largo, man. Mira este. Tenemos uno criticando a Diego Rusarín. El chamaco cubano que habla de filosofía, de temas que a nadie le importa, dice: mientras menos entienden, más escuchan. Temas que a nadie le importa. Vamos a ver qué dice el chamaco Diego Rusarín. Tengo genuino interés por ver qué dice. Si examinamos el realismo socialista, enfrentamos la siguiente decisión. Pienso. O bien aceptamos la teoría pretextual constructivista, o bien concluimos que la verdad es capaz de ser verdadera, pero solo si la premisa de la narrativa material es inválida. Por tanto, si la teoría pretextual se sostiene... Espérate. Me perdiste. A ver, me perdiste. Si examinamos el realismo socialista... El realismo socialista. Con el realismo socialista, no sé si te estás refiriendo a una corriente de pensamiento socialista que se llama así, realismo socialista, o a la realidad del socialismo. Pero bueno, vamos para. Enfrentamos la siguiente decisión. O bien aceptamos la teoría pretextual constructivista, o La teoría pretextual constructivista. No tengo ni puta idea de qué me estás hablando. bien concluimos que la verdad es capaz de ser verdadera, pero solo si la premisa de la narrativa material es inválida. La verdad es capaz de ser verdadera solo si la premisa... Obvio, no voy ni a intentarlo. Por tanto, si la teoría pretextual se sostiene, las obras de Gaiman no son posmodernas. El sujeto es así contextualizado en un Pero me imagino que estés hablando paja simplemente para hacer el chiste de que hablas de Dios Rusarín, ¿no? paradigma postcapitalista Así que no lo voy a meter ni cabeza. que incluye a la cultura como una forma de paradoja. La cita anterior no pertenece a ningún autor en específico, Se la sacó del culo. tampoco es sabiduría prestada de internet, sino que fue elaborada por un software desarrollado por el ingeniero Andrew Bullhack. Ah, bueno. Mejor conocido como el generador del postmodernismo, es un programa que construye frases al azar pero que mantienen una estructura sintáctica. Luego Andrew las retoca introduciendo términos sofisticados con uno que otro nombre inventado y listo. Claro. Así es como se logra un texto de una complejidad que apantalla hasta el más versado en el tema de tu interés. Discurso contrahegemónico, representación postfálica, subjetividad Postfálica, después del falo, está bueno. Contrahegemónico, está en contra de la hegemonía. Subjetividad paracolonial. paracolonial. Quizás actualmente cualquier inteligencia artificial con las indicaciones pertinentes pueda arrojar un resultado incluso mejor que el anterior, pero no se trata de qué tan logrado está el texto, porque Andrew solo lo usa para denunciar el lenguaje empleado por los posmodernos y señala cómo cualquiera puede pretender ser profundo Paracetamol. con la terminología adecuada. De hecho, aquí les traigo otro ejemplo y esta vez uno tomado de un discurso real, cortesía de la gurú feminista Judy Butler. El Oh, no. cambio desde una explicación estructuralista en la cual se entiende que el capital estructura las relaciones sociales en modos relativamente homólogos a una visión de la hegemonía en la cual las relaciones de poder están sujetas a la repetición, convergencia y rearticulación, llevaron la cuestión de la temporalidad al pensamiento de la estructura. ¿Para qué hace esto, man? ¿Para qué hace esto, bro? Y mira que los surdos me sacan esta tipa. El cambio desde una explicación estructuralista, ni siquiera sé qué significa estructuralista, en la cual se entiende que el capital estructura las relaciones sociales en modo relativamente homólogos. Es una visión de la hegemonía en la cual las relaciones de poder están sujetas a la repetición, convergencia y rearticulación. Las relaciones de poder están sujetas a la repetición, o sea que se repiten las relaciones de poder, como que los de arriba siempre van a estar arriba y los de abajo siempre van a estar abajo. Me imagino que quiere ir por ahí. Convergencia, que convergen entre ellas, y la rearticulación, que se rearticulan. Pero si está sujeta a la repetición, ¿cómo está sujeta a la rearticulación? Esos son, supongo que son antagónicos, pero está bien. Llevaron la cuestión de la temporalidad al pensamiento de la estructura. Llevaron la cuestión de la temporalidad al pensamiento de la estructura, no entiendo. Y marcaron un giro de una forma de teoría althusseriana que toma las totalidades estructurales como objetos teóricos hacia uno, en la cual los pensamientos dentro de la posibilidad contingente de estructura inauguran una En los comentarios alguien explicó la frase de la feminista. Ni siquiera me interesa. concepción renovada de la hegemonía. Ya tú sabes. Para el que dude de la propiedad o alteración del contenido anterior, puede consultar el texto en su idioma original y verificar por su cuenta la traducción. Cabe mencionar que gracias a este material, en 1999, Butler ganó el concurso de mala escritura organizado por la Gracias, bro. revista Filosofía y Literatura. Si Gracias, bro. bien es cierto que existen diferencias gramaticales entre los lenguajes, por ejemplo, en el Es gracioso ver lo que realmente quiso decir. A ver, vamos a ver. En su obra, ¿qué? La filosofía, José Ortega y Gasset, ¿de qué hace mal? No, ¿dónde está? ¿Quién lo explica? ¿Dónde está? Minuto 1. Este. Debe ser este, ¿no? El del minuto 1:40. Sí, debe ser este de aquí. Esto se puede traducir en: antes pensaba que el poder era una estructura fija como un edificio. Ajá, por ahí va la cosa. Después se dio cuenta que en realidad cambia todo el tiempo, como una tienda que cambia de dueño. Pero es que la tipa se contradice ella misma. O por lo menos eso he entendido, que soy analfabeto.
Al principio decía que estaba fijo a algo, pero que después se reestructuraba. Es como, bro. Bueno, y entonces dijo, wow, el poder no es siempre igual. Eso es todo. Descubrió lo obvio, pero lo explicó como si hubiera inventado el fuego. Y bueno. En inglés No es necesario complicar tanto un discurso. adjetivo precede al sustantivo, casi todos comparten una estructura gramatical básica. Según Chomsky, contamos con una programación biológica que nos permite aprender las reglas gramaticales a temprana edad. Una vez aprendida, tenemos la capacidad de construir un número infinito de frases. Este procedimiento puede llevarnos a elaborar oraciones gramaticalmente correctas, pero sin ningún sentido. En la década de 1920, algunos artistas y críticos de arte practicaban como ejercicio creativo el juego del cadáver exquisito. En dicha dinámica, un grupo de personas se reúnen y de forma anónima, cada uno aporta un componente gramatical o parte de un dibujo para construir una frase u obra. El resultado eran representaciones surrealistas y frases gramaticalmente correctas, pero sin sentido. Una de esas frases fue el cadáver exquisito beberá del nuevo vino, y de ahí procede el nombre del juego. Chomsky señala que el hecho de que nos encontremos una frase gramaticalmente correcta no garantiza que sea comprensible. Para ello, proporcionó el siguiente ejemplo. Claro. Las ideas incoloras verdes duermen furiosamente. Las ideas incoloras verdes. Si es incolora no puede ser verde. Y duermen furiosamente, no puedes dormir furiosamente. No, ¿qué? Como... No tiene... Por lo general, tiene sentido lo que dice, ¿no? Tiene sentido cómo describe las cosas que no tienen sentido. las frases declarativas pueden catalogarse como verdaderas o falsas, pero ejemplos como los de Chomsky demuestran que antes de comprobar la veracidad de una oración, esta debe ser comprensible y tener sentido. Aquí radica el problema que muchos señalan al lenguaje utilizado principalmente por los posmodernos. No se puede aseverar la veracidad de sus posturas porque simplemente se puede dudar de que signifiquen algo. Se ha generado mucho debate en relación a cuáles son los criterios que se deben Esto es una carta de Yugi, estoy seguro. seguir para saber si una frase tiene sentido. El positivismo lógico impulsado por el Círculo de Viena, el holismo semántico de Quine, los usos del lenguaje del segundo Wittgenstein. Cada una de estas posturas propone múltiples formas de abordar un texto, una expresión, en definitiva, el lenguaje. Por ejemplo, en sus inicios, Wittgenstein había argumentado que el lenguaje operaba como una fotografía de la realidad, la teoría pictórica del Tractatus, es decir, su función es estrictamente la representación, pero más tarde cambió de opinión para sostener que el lenguaje opera como una herramienta que, lejos de retratar la realidad, la construye. De esa manera... Sí, supongo que sí. ¿Quién hablaba de esto? ¿Cómo se llamaba? Malthusian, no. ¿Cómo se llama el tipo que escribió El medio es el masaje? No me acuerdo cómo se llamaba el tipo que escribió. Era Malthusian, creo que se apellidaba. Malthusian, puede ser, a ver. El medio es el masaje. No, McLuhan, Marshall McLuhan. Ajá, el tipo le puso. El tipo habla sobre cómo el medio es el mensaje porque los mensajes se pueden transformar a través del medio, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy un mensaje en la radio, no lo vas a recibir igual que si te doy imágenes. Y se puede transformar un poco el cómo tú entiendes la realidad a través del mensaje. A través del medio por el cual recibes el mensaje. De eso va la obra de McLuhan. El medio es el masaje. Y el tipo le puso, en vez de el medio es el mensaje, le puso a su libro el medio es el masaje. Porque se equivocaron en la editorial. Se equivocaron y le pusieron el medio es el masaje. Y cuando imprimieron el libro, el tipo vio que decía en medio es el masaje y dijo: ¡ah, qué cómico! ¡Chimpo! Y lo dejó así. Lo dejó así a tomar por culo. El tipo se le valió verga, le pareció gracioso. Y dijo: ¡fútbol! Yo no sé nada. Yo solo sé que amo el fútbol. Y dejó el medio es el masaje. Y dijo: no, y además pega. El tipo defendiendo la pelotudez, ¿no? Dice: además pega porque el medio te masajea el cerebro sobre cómo recibes el mensaje. Así que tiene sentido. El medio es el masaje. Y a tomar por culo. Y el libro se vendió. Y a tomar por... tipo se la peló, ¿eh? El sentido de las palabras está en su uso. No hay frases intrínsecamente absurdas. Dependiendo de cómo se inserte una frase en determinado contexto y del uso que se le dé a esta frase en ese contexto, tendrá distintos sentidos. Así formuló el concepto de juegos del lenguaje. El fútbol tiene sus reglas, el baloncesto tiene las suyas. De la misma manera, no podemos extrapolar las reglas de un juego del lenguaje a otro. El sentido de cada palabra debe ser evaluado. ¿Qué mamá? Es el mejor nombre de la vida. Es el mejor nombre de la vida. Desde el interior de cada juego. De esta forma, las ideas de Judy Butler, donde la identidad es una performatividad discursiva iterativa, tienen un sentido gracias a que en el juego del lenguaje de la teoría queer, performatividad es un concepto técnico con reglas de uso definidas. Con todo y estas, es difícil no pensar que su uso sea malintencionado, como lo llegó a pensar el físico Alan Sokal cuando al leer algunos libros de autores postmodernos se percató que sus textos estaban plagados de conceptos físicos y matemáticos mal aplicados a las ciencias sociales. Por ejemplo, algunos autores han querido señalar que a partir de Einstein debemos aceptar que todo es relativo, así como él postuló que el tiempo... No todo es relativo. De hecho, decir que todo es relativo es una verdad absoluta. Si yo te planteo, para ti la verdad absoluta no existe. No, la verdad absoluta no existe. Todo es relativo. Eso es una verdad absoluta. Estás afirmando que la verdad absoluta no existe con una frase que en principio
intenta hacer una verdad absoluta. Aunque estés equivocado, estás afirmando algo absolutivista, diciendo que lo relativo es lo que impera. Eso es una pelotudez, ¿entiendes? Es un oxímoron. Tiempo era relativo, debemos aceptar que nuestras creencias son relativas y que por tanto la verdad no existe. De esta forma es como se cometen confusiones al mezclar la relatividad en la física con la doctrina filosófica del relativismo. Entonces, ¿para qué estudiar filosofía si la filosofía es la búsqueda de la verdad a través de la razón? Si la filosofía entiende buscar la verdad a través de la razón, ¿para qué la estudia? Si no existe, todo es relativo, da igual lo que pensemos. Que cada quien piense lo que le salga de la puta de la pinga. Yo soy un gato con 3 colas, yo qué sé. Errores en los campos categoriales, como los que han intentado sustentar que no podemos tener ninguna certeza sobre el mundo a través del teorema de Gödel o del principio de incertidumbre de Heisenberg. Sokal se percató que estas mismas confusiones se estaban empleando deliberadamente. Se hablaba de una microfísica del poder o del falo como número imaginario, y se decidió escribir un disparatado artículo para la revista Social Text, Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. En el mismo postuló un relativismo cognitivo extremo, afirmando que la realidad física, como la realidad social, en el fondo son solo una construcción lingüística, llegando a la conclusión de que la pi de Euclides y la gravedad de Newton no son constantes universales, sino que son percibidas según su ineluctable historicidad. Ya. O sea, antes de que ellos lo reafirmaran, antes de que ellos entendieran y describieran esas realidades universales no existían. Antes de Newton, la gente podía volar porque no existía la gravedad. A tomar por culo. A tomar por culo. Tú sabes. Como era de esperarse, su artículo fue rotundamente Antes de Newton flotábamos, lo que cuando él dijo que la gravedad existía, la gente, no, pingui, a mí que me gustaba volar, pero me cago en tu puta madre. aceptado y hasta publicado en un número especial de Social Text. Acto seguido, Sokal declaró que todo había sido parte de una broma y envió Era una broma. un nuevo artículo a la revista explicando sus razones, y sin embargo los editores de la revista se negaron a publicar dicho texto. Sus principales denuncias eran hablar de teorías científicas en las que en el mejor de los casos solo se tenía una idea muy vaga, empleando términos sin preocuparse demasiado por su significado estricto, incorporar a las ciencias sociales nociones propias de las ciencias naturales sin ofrecer ningún tipo de justificación empírica o conceptual de dicho proceder. Para Lacan, por ejemplo, la estructura del neurótico coincide exactamente con un toro topológico. Para Julia Kristeva, el lenguaje poético puede teorizarse en términos de la cardinalidad del continuo, y para Baudrillard, ¿de la qué? las guerras modernas tienen lugar en el espacio no euclidiano. ¿Qué ping es un espacio no euclidiano, bro? ¿Qué es un espacio non cosa de gente que estudió Pandro. Dame un grr. Un espacio no euclidiano es un tipo de espacio geométrico que no sigue las reglas de la geometría. O sea, un cuadrado doblado, como lo está poniendo él ahí, ¿no? Esto sería, pero es que esto sí sigue las reglas de la geometría. Esto no, pero esto sí, ¿no? Esferical, o sea, una esfera, hiperbólico. Esto sería un espacio que no sigue las reglas de la geometría. Ok. No euclidiano. Geométrico que no sigue las reglas de la geometría euclidiana. Es decir, geometría clásica, claro. Mami, no me reacciones a las cosas en directo, que te vas a bolsear, Tata. Tata, te vas a bolsear, Tata. Déjame quitarle las notificaciones porque me va a bolsear. La voy a bolsear sin querer. Dios mío. Tata, espérate, Tata, espérate. ¡Pinga! ¡No! ¡No sigas escribiendo! Me cago en mi puta. Silenciar notificaciones, esta. Bueno. Nucleano hace más. De pinga, Mandro, nunca pasó de álgebra. No, está bien, no, es que yo no sabía. La geometría clásica sería la euclidiana, de Euclides, me imagino que sea un griego. Y la geometría euclidiana se basa en 5 postulados, es más famoso, vale. Y lo que sea, pues, posterior a Euclidio, que sería la geometría clásica, es espacio no euclidiano. Bro, que pinga CEO de matemáticas, mío, por favor. ¿Te parece que estudié? Hazme el favor. De la cardinalidad ¿Pero qué forma la guerra? del continuo. Y para Baudrillard, las guerras modernas tienen lugar en el espacio no euclidiano. Pero ¿cómo las guerras modernas tienen lugar en el espacio no euclidiano? ¿A qué se refiere con eso? Estos y demás errores los recopiló y publicó en su libro titulado Imposturas intelectuales, donde denuncia a detalle todos estos atrevimientos. Aunque lastimosamente no aparece entre no sé qué tiene que ver con la guerra, ¿verdad? sus páginas ningún capítulo dedicado al padre de la deconstrucción, Jacques Derrida, del cual considero obligatorio mencionar. Porque no son convencionales. Pero no era más fácil decir que las guerras actuales no siguen las reglas convencionales de las guerras antiguas. En vez de decir, no, las guerras actuales tienen lugar en espacios no euclidianos. Dale, loco. Dime que no siguen las reglas antiguas.
como en Imagínate. 1992 Cada Boundary Bone Play, terrible. dio su propuesta al título de honoris causa por la Universidad de Cambridge, ocasionó algunos reclamos de otros profesores en contra de la aprobación de su doctorado, una de las más grandes ironías del mundo académico. Universidades como Cambridge, cunas de grandes filósofos analíticos como Russell, terminan por conceder un título a un pensador que escribe intencionalmente sin claridad, aunque a consideración de Derrida, el uso de un lenguaje oscurantista en sus escritos estaba más que justificado, debido a que, como también sostuvo Foucault, el lenguaje está cargado de supuestos históricos, políticos y metafísicos, lo que a menudo requiere de giros lingüísticos complejos para evitar reproducir los esquemas que critican, a lo que llaman evitar una autopoiesis lógica. La racionalidad ha tratado de ordenar el mundo en categorías. El logocentrismo consiste en dividir el mundo en pares binarios, tal como lo hace la lógica, privilegiando un elemento por encima de otro, hombre o mujer, occidental o oriental, colonizador colonizado. El logos tenía un significado en griego. El logos... ¿Qué era el logos? El logos en griego era algo que tenía que ver con la razón. No, el logos era el propósito. El logos en griego era el propósito. El logos era como aquello para lo que fuiste creado. Por ejemplo, un reloj existe y el logos del reloj es darte la hora. Entonces, si el reloj no te da la hora, no es un buen reloj. Algo así, ¿no? El mouse, por ejemplo, lo que hace es mover el cursor. Ese es el logo del mouse, el fin último de eso, ¿no? Que es el logos en griego. El griego creo que era eso. Era una palabra muy rica y compleja que tiene múltiples significados dependiendo del contexto. Literalmente viene del verbo laigibe, que significa decir, hablar, reunir o contar. Aquí te lo resumo los significados. Significados básicos del logos en griego clásico. Palabra, discurso, lo que se dice, el habla racional frente al grito o ruido, ¿vale? ¿No? Razón, inteligencia, la capacidad de pensar o razonar logísticamente. De ahí viene nuestra palabra lógica. Ah, vale, no es eso. Había un significado, para eso que estoy... A sentido, significado. El sentido profundo o el porqué de algo. Mira, sí tenía ese significado también. El cálculo, medida, contextos. Entonces, entendiendo el logo como el sentido slash, eso significa que, por ejemplo, el logos de un reloj es dar la hora. Es el telos. Bueno, igual lo estoy confundiendo con el telos. Exactamente, amor, eso que acabas de decir de una forma muy clara y elegante de entregar el logos como sentido de razón de ser algo. Si nos basamos en una sesión filosófica, el logos como principio racional o el sentido profundo que hace que algo sea lo que es. Entonces, el logo de un reloj es dar la hora. ¿Y qué es el telos? A ver, porque a lo mejor estoy confundiendo términos. El telos... fin y la meta. No, estoy confundiendo el logos con el telos. Pero, entonces, la razón de ser de algo es el telos y no el logos. A ver qué me dice eso. Excelente pregunta, amor. Estás tocando justo el centro del debate clásico que separa matices muy finos entre logos y telos. Vamos a desmenuzarlo con precisión. El telos es la finalidad. El logo es el sentido, la estructura racional. Entonces, el telos responde ¿para qué existe algo? El logo responde ¿a qué es esto? ¿Cómo se define? ¿Y por qué tiene sentido que sea así? Vale, el telos entonces sería el fin último, que era lo que yo estoy intentando hacer pasar por logos. Y el logos explica por qué es así. Por ahí me imagino, ¿no? Entonces, el telos es la razón de ser de algo y el logos sería la explicación del por qué esa es la razón de ser de algo. Exacto, amor. Como dice amor aquí delante de la gente. ¿Lo entendiste? Perfecto, podemos verlo así. El para qué existe algo, su propósito, su meta natural o función esencial. Ejemplo, el telos es la llave el telos de una llave es abrir la cerradura. El telos del corazón es bombear sangre. El logo de la explicación, el logo de la llave sería explicar por qué su forma de dientes permite abrir la cerradura. El logo del corazón es el discurso de la explicación de por qué o cómo bombeamos la sangre para sostener la vida. Ok, vámonos. Una especie de violencia simbólica. Por tanto, hay que subvertir la tiranía del orden logocéntrico Telos, necesito curiar logos porque se siente rico. atacando el corazón de la racionalidad, el lenguaje. Entonces, el telos del comunismo es provocar hambre. Si el comunismo no provoca hambre, no es buen comunismo, efectivamente. Y el logos, ¿por qué? Porque hay un dictador que se quiere enriquecer de un pueblo analfabeto. Así sería la cosa. La influencia de la escuela de Frankfurt, específicamente en Adorno y Horkheimer, también llevó a asociar la claridad con una ideología dominante. Adorno defendía que un lenguaje difícil podía ser una forma de resistencia contra la cosificación del pensamiento en la cultura capitalista. Roland Barthes afirmaba que la claridad expositiva no era un recurso técnico, sino un mito cultural que refuerza el status quo, y por tanto la claridad era una ideología burguesa. Lacan, por su parte, decía que su estilo no era un capricho, sino un intento de mostrar los límites del lenguaje mismo. En su conferencia en Louvain, el presentador agradecía
agradece por tener que escucharlo y no leerlo, a lo que la audiencia corresponde con risas cómplices. Deleuze, Guattari, Lyotard, Paul Virilio, etc., directa o indirectamente han cultivado la idea de dar al lector palabras oscuras para que al tratar de entenderlas descubran que no entienden ni las claras. El uso indiscriminado de metáforas no como una forma de acercar un concepto complicado a uno más familiar, sino todo lo contrario. ¿Qué más podría decir? Cuando uno empieza a leer de filosofía, tiene que tener un poco de bagaje detrás, ¿no? Qué sé, te pones a leer sobre el objetivismo de Ayn Rand y te das cuenta de que hay un montón de palabras que tú dices, espérate, y tienes que andar con un diccionario al lado, ¿sabes? En plan, a ver qué significa. Y poco a poco vas entendiendo conceptos muy básicos. O sea, hay muchos filósofos que cuando te empiezan a hablar, tienes que tener eso, bagaje de un lenguaje muy rebuscado detrás. Tienes que ir por ahí, pauata, y él te va a dar unos conceptos que son la evolución de la evolución de la evolución de la evolución de un concepto, y tienes que entender esas primeras bases para luego empezar a entender el objetivismo. Y es un poco así. Y cuando empiezas a hablar de filosofía, te pasa con todos, ¿eh? Como si vas a la filosofía clásica de los griegos, vas a darte cuenta de que hay cosas que tienes que entender en un principio para empezar a leer de filosofía. No lo hagan. Que no se haya Y para cómo no vas a sacar nada productivo de ahí, vas a seguir tu vida como si no. mencionado antes. Hay gente que te va a decir, no, la filosofía es importante porque tampoco tanto. En otros videos, los amantes de la Si no vas a hacer videos de YouTube no tiene mucho sentido. filosofía gourmet defienden a capa y espada esta encriptada forma de comunicarse. Mi intención no es desalentar a ningún espectador a despreciar o alejarse de la obra de ninguno de los autores antes mencionados, solo señalar lo evidente. Después de todo, la constitución o creación de significado sí es estética contingente, y la relación Estética contingente. materiales Se va a meter con Dios. entre las variables que producen un efecto sí tienen algo de natural necesario. Por eso son temas que a nadie le importan, brother. Y sí. Se papeó el Dieguito Rusarín, bro. Se papeó el Dieguito Rusarín. El tipo hizo. Es la frase de la estética contingente, pero no te van a hacer una pelotudez. Pero una pelotudez abismal, bro. La estética contingente se refería a elegir algo. Al por qué tú eliges algo. En plan, ¿por qué prefieres café en vez de agua? Sería estética contingente. Porque tú prefieres el café porque te gusta el sabor, que se ve, ya eres adicto a la cafeína. Y el natural necesario es lo que necesitas para poder vivir. O sea, es inevitable que elijas el natural necesario tarde o temprano. Tarde o temprano vas a elegir el agua porque la necesitas para vivir, el café no. Por eso el café sería estética contingente y el agua sería natural necesario. Y el tipo lo dijo para ver por qué tú preferías un refresco por encima del agua. No era necesario, ¿entiendes? O sea, no es necesario, bro. Es simplemente ser pelotudo, ¿entiendes? Es ser retrasado mental, loco. Ya, pero mira, neoliberano. Esa es la otra, que cuando tienes que hablar de una filosofía muy básica o definir conceptos y cosas, el tipo no lo sabe definir. El tipo no sabe qué es el neoliberalismo, me metió en mí y después viene a hacerse el intelectual. Dale, loco, tienes que tomarte un Parkinson, ¿entiendes?